Bienvenidos nuevamente a Instrucción Bíblica Básica, esta modalidad de discipulado digital para ayudarte a crecer en tu camino con el Señor Jesucristo. Hemos estado hablando en este segundo nivel de estudios sobre el amor, sobre la relación entre los hermanos dentro de lo que es la iglesia. Así que estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Y hemos visto ya varias características de ella y hoy nos queremos concentrar en algo que creemos que es muy importante y es la comprensión de que la iglesia es divina y humana, que hay rasgos de humanidad en esta gente que va de camino a la santidad. Ya verás lo que queremos decir con eso. Cuando hablamos de que la iglesia es divina y humana, queremos decir que hay en ella dos, si queremos decirlo así, dos naturalezas. Entender esto es muy importante para, por un lado, ver la importancia que tiene la iglesia en el plan de Dios, pero también para comprender mejor su fragilidad y sus debilidades. Decimos que la iglesia es divina porque tiene su origen en Dios. La iglesia se origina en la mente de Dios y así lo dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo. Dios selecciona desde antes de que el mundo fuese, desde el principio, desde la eternidad, a esta gente que compondríamos en su momento la iglesia de Cristo. Y dicho conforme a las Escrituras, la iglesia es del cielo. La iglesia es idea de Dios, no es el invento de los hombres, es la idea de Dios. Dios quiso unirnos en este cuerpo maravilloso a todos aquellos que hemos seguido a Cristo como Señor. Somos la iglesia de Cristo. Cuando decimos que Dios la ha seleccionado desde la eternidad, estamos haciendo referencia a versos como este, donde se nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos ha escogido. Y cuando decimos que es del cielo, estamos diciendo lo que la Biblia dice, que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. En este verso maravilloso se nos recuerda de dónde nosotros somos ciudadanos, algo que nunca debemos olvidar. Pero también decimos que la iglesia es humana. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Si hemos dicho ya que es divina. Lo que queremos decir es que la iglesia de Cristo está compuesta de gente imperfecta. Somos gente imperfecta. Somos cristianos bajo construcción. También experimentamos problemas en las relaciones. No somos perfectos aún, por lo tanto es natural. Podemos decir hasta normal que existan problemas en las relaciones humanas porque no somos perfectos aún. Y hay que añadir un elemento adicional, y es el siguiente. No todo el que parece ser parte de la iglesia es parte de la iglesia en verdad. ¿Qué queremos decir? Pues que la iglesia, el conjunto de gente visible que se congrega, está abierta a todo el que quiera venir. Y hay muchas personas que se integran a la iglesia de Cristo sin en realidad ser cristianos todavía. Y este es otro elemento que tenemos nosotros que comprender. Quiero compartir con ustedes una cita de alguien que con mucha sabiduría pudo explicar esta, llamemos, doble naturaleza de la iglesia. Y él lo dijo así: la iglesia de Cristo es tanto un misterio, una parte del plan escondido de Dios, como también un hecho social. Como un misterio, no puede ser entendida completamente por la razón. Como un hecho social, sin embargo, está disponible a la observación y al análisis. Y sigue diciendo, la iglesia es una mezcla única, humana y divina, visible e invisible, temporal y trascendente. Cuando discutimos o hablamos sobre la iglesia como institución, no debemos pasar por alto estas características únicas. Si lo hacemos, tendremos una teología de la iglesia equivocada. Así que la iglesia es divina
la iglesia es humana. Y una forma de poder visualizar esto un poco mejor es, y usando el lenguaje de algunos de los padres de la iglesia hace mucho tiempo, es que la iglesia como institución divina se compone de todas las personas que creen en Cristo. Y en ese sentido se le llama invisible, en el sentido de que trasciende la congregación, que es local, que sí es visible. Otra forma de explicarlo es recordando que no todo lo que se ve como iglesia es en realidad la iglesia de Cristo. O dicho de otra manera, que cuando cristianos nos reunimos juntos para adorar a Dios, somos parte de esa iglesia visible y también de esa iglesia invisible. La iglesia invisible se conforma de todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. La iglesia de Cristo es este grupo de gente rescatados por Dios que mantienen sus rasgos de humanidad mientras vamos camino a la santidad. En las enseñanzas de Jesús hay dos parábolas muy importantes que resumimos para ilustrar lo que la Biblia quiere decir con esto de la iglesia visible, la iglesia invisible, que hay algunos que están pero que en realidad no son. La primera de ellas es la parábola del trigo y de la cizaña. Dos granos que se parecen muchísimo entre sí. Y en una historia que hace Jesús, el que cuida la finca le pide permiso al dueño de la finca para arrancar aquella cizaña que el enemigo había sembrado. El Señor de la parábola le dice que no lo haga, que para eso hay que esperar hasta el final. Al final de los tiempos, aclara Jesús, es cuando Dios mismo hará la diferencia entre trigo y cizaña. No nos corresponde hacerlo a nosotros. Y lo mismo se enseña en otra parábola muy hermosa de la pesca. La pesca en la que muchos peces son traídos en las redes, pero al final es que se separa, luego de la pesca, cuáles son peces buenos y cuáles no lo son. Todo esto para recordarnos que sí, la iglesia de Cristo se compone de gente imperfecta y también gente que sin ser cristiana se ha unido a ese cuerpo visible de personas que llamamos también la iglesia de Cristo. Esto nos ayuda a entender unas palabras que se pueden interpretar como muy fuertes de parte del Señor cuando Él dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Medita y ora sobre esta realidad maravillosa pero inquietante de este cuerpo de Cristo que es compuesto por personas falibles, algunos de ellos en la modalidad visible de lo que llamamos iglesia ni siquiera son cristianos. Esto nos debe ayudar a entender por qué los conflictos en la iglesia existen y cómo mirarlos como los miraría Dios.